Entonces, listo. Bueno, el día de hoy pues traemos una charla que habla de la complejidad que puede llegar a tener la medicina en realidad. O sea, los líquidos electrolitos en los neonatos es uno de los temas que yo diría que es como más impresionantes de ver cómo funciona el cuerpo humano. O sea, hay una fisiología muy compleja detrás de él y pues llegar a imaginar que pues la investigación, que existen estandarizaciones en el manejo, en todas esas cosas, demuestra lo lindo que puede llegar a ser la medicina, pero también la complejidad que puede llegar a tener la magnitud de este tema. Entonces, bueno, digamos que eh, en esto, en esta temática, pues hay unos puntos fundamentales y el día de hoy, junto con Vale y el doctor Agudelo, vamos a poder hablar de esta presentación tan relevante para la pediatría y que es fundamental para casos como estabilización de los pacientes y cómo llevar incluso a remitir a un neonato, ¿sí? Porque, pues claro, los niveles de complejidad de muchas instituciones no dan abasto como para mantener a un niño que no haya nacido en las condiciones adecuadas y uno debería conocer cómo poder llevarlo a otro lugar para su atención. Entonces, nada, muy chévere. Vamos entonces a dar inicio. Como les contaba ahorita, Valeria Aguirre, ella es estudiante del semestre 11 de medicina de la Universidad de La Sabana, ya próximamente interna, futura colega nuestra de pediatría, y el doctor Sergio Agudelo, uno de nuestros tutores de nuestro grupo de interés y que pues sin duda tenemos aquí el orgullo de tener en esta sesión. Entonces, no sin más, si quieren podemos dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Bueno, gracias Pacho por esa introducción. Y sí, bueno, digamos que pues me presento otra vez, mi nombre es Valeria y hoy vengo a hablarles acerca de líquidos y electrolitos en neonatos. Realmente esta charla pues da para mucho. Nosotros podríamos hablar como mucho tiempo acerca de pues esto que es un tema bastante complejo. Yo intenté, digamos que, acortarlo y simplemente pues mencionar las generalidades para que nosotros, incluso pues nosotros pues sí, el ideal es que como pediatras pues vamos a poder entender esto un poco más, pero nosotros salimos como médicos generales. Entonces, esto es fundamental pues poder entenderlo. Porque nos van a llegar casos incluso para nuestro rural. Entonces, nada, pues sin más preámbulo, pues el doctor Agudelo nos está acompañando en esta charla, entonces pues en cualquier momento estoy abierta para las intervenciones que el doctor quiera decir o pues al final de la charla. Y las preguntas también, pues aquí estoy pues pendiente del chat. Sí los invito, de pronto si tienen esfero y lápiz o calculadora, pues para poder hacer los ejercicios conmigo, pues porque esto es muy práctico. Entonces, pues así podemos todos entender e interactuar en la charla. Bueno, entonces, digamos que yo me basé en estos tres artículos, bueno, en este capítulo del libro de Fanarov y pues en estos dos artículos que siento que explicaron bastante bien este tema. Entonces, el contenido de nuestra presentación, de mi presentación es básicamente voy a empezar con los cambios fisiológicos postnatales. Después, pues vamos a poder adentrarnos un poquito a los líquidos de mantenimiento. Voy a hablar brevemente acerca del sodio y el potasio y finalmente, pues unos puntos importantes que me parecieron interesantes de condiciones especiales con esto. Entonces, empecemos con los cambios fisiológicos postnatales. Iniciando pues con un concepto muy básico que es el agua corporal total, que es básicamente la cantidad de agua que nosotros como seres humanos vamos a tener en nuestro cuerpo, que se divide en dos compartimentos. Entonces está el compartimento intracelular y está el compartimento extracelular, que a su vez se divide en el intersticio y en el plasma. Entonces, ¿cómo se distribuye esto en el niño mayor o en el adulto? Pues va a haber mucho más agua en el compartimento intracelular que en el extracelular. A diferencia de en el feto y en el recién nacido, en donde el líquido extracelular va a ser mayor.
esto es importante conocerlo. Y también, digamos que a medida de después de que el niño nace, entonces va con la primera diuresis, ya empieza como todo el mecanismo de adaptación, que es el fenómeno de contracción del líquido extracelular, en donde esto con la diuresis pues va disminuyendo este compartimento ya para alcanzar lo que es pues lo que ocurre en niños pues ya más grandes. Eso está regulado también por un balance entre fuerzas hidrostáticas y oncóticas. Entonces, bueno, digamos que en el feto el agua se va a dividir entre el feto, la placenta, las membranas coriónicas y amnióticas y el líquido amniótico. Entonces, ¿de dónde viene este líquido amniótico? Viene se forma entre el transudado fetal a través de piel, plasma materno en la decidua uterina o superficie placentaria, la orina fetal y el líquido pulmonar. Pero igualmente, entonces, vamos a tener estos dos compartimentos donde está el espacio intracelular y extracelular, donde está el plasma, el espacio intersticial y cantidades mínimas que se encuentran en el hueso, tejido conectivo y líquido transcelular, donde está el líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y pleural. Y a través de unos mecanismos homeostáticos que tenemos, digamos, el movimiento del agua entre la circulación materna y fetal a través de la placenta, también a través de la formación de un gradiente osmótico por el transporte activo de sodio y del agua transplacentaria que ocurre a través de canales de acuaporinas. Entonces, esto es a nivel fetal. Ahora, ¿qué pasa ya en el neonato? Digamos que la composición del agua corporal total va disminuyendo, digamos que es inversamente proporcional a la edad gestacional. Entonces, vemos que en el periodo fetal temprano hay un 95% pues, del agua corporal total que pues va disminuyendo. Entonces, en la semana 27 de gestación encontramos que esta agua corporal total va disminuyendo un 86%. Después, en el neonato, a término, el agua corporal total va a ser de un 78%, en donde el 55% va a estar en el espacio extracelular y ya se va a dividir el espacio intracelular en líquido intracelular y también 22% lo encontramos en masa sólida. Como les explicaba entonces el mecanismo de contracción de este líquido extracelular, digamos que vamos a tener una pérdida entre el 7 al 15% de peso corporal en la primera semana. Este grado de contracción también es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué significa esto? Que entre un recién nacido, pues pretérmino va a tener mucha más cantidad de agua pues en su cuerpo, entonces va a tener un mayor porcentaje de pérdida de esa agua. Entonces es lo que vemos en la tabla donde está relacionado esa pérdida de peso con también la redistribución. Entonces vemos que vamos a tener en el espacio extracelular, va a haber un momento ya en el neonato en donde pues vamos a cambiar por fenómenos pues, del balance y también a través de la diuresis, en donde vamos a tener esas pérdidas de agua y pues vamos a tener esa contracción del líquido extracelular. Entonces en este momento es donde vamos a esperar esa pérdida del peso corporal. Y esta otra gráfica lo que me indica es que esa pérdida de agua también está asociado a la ganancia de otras sustancias como son las proteínas, los lípidos. Entonces a medida que el neonato va creciendo, va perdiendo agua, pero va adquiriendo proteína, lípidos y ya digamos que por eso es que también se va redistribuyendo en ese caso. Entonces no va a ser solamente agua, sino que ya vamos a empezar con el músculo, con la grasa, con el hueso, ¿sí? Que va a empezar a crecer. Entonces, ¿cuáles son esos determinantes para el balance de agua? Vemos que hay diferentes factores asociados, entonces pues les acabo de explicar un poco de la edad gestacional, de la edad postnatal. También vemos la exposición prenatal a esteroides, que en últimas estos esteroides no solamente me sirven para una maduración pulmonar, como nosotros lo conocemos, sino que también estos esteroides están asociados a la maduración de otros órganos, como son, digamos, como el riñón. Creemos que el riñón es súper importante también para este balance de agua y pues ya lo voy a mencionar más adelante en la charla. También está la superficie corporal total, que está relacionado también a estas pérdidas, de las que también ya vamos a hablar, la temperatura y humedad del ambiente y fuente de calor.
Entonces lo mismo, vuelvo y repito, se estima una pérdida de peso aproximada de 6 a 12% en la primera semana de vida o 1 a 2% al día. Entonces, ya entendiendo un poco de estos fenómenos, vamos a hablar acerca de las pérdidas corporales, ¿sí? Entonces, ya vimos que el neonato va a empezar a perder peso. Va a empezar a perder peso porque va a empezar a perder agua. Entonces, se va a dividir esta pérdida de agua en unas pérdidas insensibles y unas pérdidas sensibles. Entonces, ¿cuáles son esas pérdidas insensibles? Son las pérdidas que nosotros no podemos medir. Esas incluyen entonces las pérdidas que se evaporan de la piel y del tracto respiratorio. Entonces, en el recién nacido pretérmino, un 70-85% de estas pérdidas van a ocurrir a través de la piel por la, por la falta de maduración de esta piel, y un 15-30% a través del tracto respiratorio. En un recién nacido a término se espera que, digamos que ya hay una maduración suficiente de piel, entonces digamos que no depende tanto del estadio como de dónde esté, sino que si es un recién nacido a término, sí va a tener pérdidas insensibles, pero van a ser iguales. Ya les voy a mostrar en una tabla que tengo. Entonces acá estas pérdidas insensibles son inversamente proporcionales al peso al nacer y la edad gestacional. Entonces, lo que les digo, entre mayor superficie corporal total, pues voy a tener mayores pérdidas insensibles. Entre más inmadura sea la piel, mayor va a ser la pérdida insensible. Y con el flujo sanguíneo, esto tiene que ver más con, digamos que la vasodilatación. Con la vasodilatación, pues hay más flujo sanguíneo, hay más líquido, por lo tanto, va a haber mayores pérdidas. Entonces, en cuanto a la piel, ¿qué es eso? ¿Cuáles son esos factores que me pueden aumentar esas pérdidas insensibles? Encontramos la radiación ionizante, digamos, en el caso de la fototerapia. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esto en cuenta? Digamos, en esos bebés que necesitan, que están en manejo por una hiperbilirubinemia neonatal, que están en manejo por fototerapia, entonces, pues, me aumenta esas pérdidas insensibles. Toca tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que me disminuye estas pérdidas? Pues mantas térmicas y bolsas plásticas, porque es importante esto pues para el manejo. Entonces, si yo quiero evitar que el neonato me pierda, tenga una pérdida significativa, entonces le voy a colocar bolsas plásticas o mantas térmicas, digamos que son un método de ahorrar esas pérdidas. Y a nivel de tracto respiratorio, entonces, ¿qué me van a aumentar esas pérdidas insensibles? Pues la taquipnea, ya sea en disfunción cardiopulmonar, en una acidosis metabólica, que haya pues una neumonía, fiebre, llanto, ¿sí? Todo esto que me aumente esa frecuencia respiratoria, pues me aumenta la pérdida insensible. ¿Y qué es lo que me va a disminuir? Pues el aire humidificado, ¿sí? Entonces, pues precisamente por esa humedad, pues no voy a tener tanta pérdida. Y eso lo vemos en la incubadora y a través de la ventilación mecánica. Entonces, realmente la ventilación mecánica casi que no hay pérdidas insensibles, pues porque eso está muy controlado y porque ya digamos que hay aire humidificado en ese sentido. Entonces, yo encontré esta tabla que me calcula estas pérdidas insensibles. Entonces, vamos a ver que esto se va a calcular en mililitros por kilo día, ¿sí? Entonces, ¿qué es fundamental para nosotros tener en cuenta? El peso del neonato y ya cómo lo vamos a calcular. Entonces, pues según el peso y según, digamos que, dónde se encuentra el neonato, entonces si está en una lámpara de calor o si está en una incubadora humidificada, y vamos a calcular según esto. Entonces, ya para entender un poco más, aquí les traje el ejemplo de Martín. Martín es un recién nacido a término de 38 semanas con un peso de 1.900 gramos. Martín se encuentra en una incubadora humidificada. Entonces, ¿cómo le vamos a calcular estas pérdidas insensibles? Les va a dar como unos segundos. Y bueno, entonces, realmente aquí podemos utilizar la tabla. Entonces,
ya sabemos que Martín se encuentra en una incubadora humidificada, entonces lo primero que vamos a mirar es el peso de Martín. Entonces, si Martín pesa 1900 gramos, entonces acá estaría en este rango entre 1500 y 2000, y si se encuentra en una incubadora humidificada, entonces lo calcularíamos de 20 a 30 cc por kilo día. Entonces, eso fue lo que hice. Digamos que acá lo calculo por kilo, entonces convierto 1900 gramos a 1.9 kilos, y utilizando la tabla, entonces sería 20 por 1.9 al día. Entonces, ¿cuáles serían esas pérdidas insensibles? Sería de 38 cc día. Esas son las pérdidas de Martín. Listo. Ahora pasamos a las pérdidas sensibles. Estas pérdidas sensibles, digamos que nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la orina. Ya les comento, digamos que en teoría habría esta cantidad de, pues esta pérdida de agua en orina y materia fecal. Sin embargo, en la materia fecal es muy poco, realmente casi que nada, de agua, de la cantidad de agua, entonces solamente vamos a tener en cuenta la orina. Entonces, ¿por qué en la orina? Realmente la diuresis aparece a través de una necesidad de excretar estos productos de desechos solubles, como el nitrógeno, en caso de el consumo de proteínas y de electrolitos. Entonces, ¿de qué depende esta orina? Depende de la carga renal de solutos y de la capacidad del riñón para concentrar la orina, o sea, la madurez del riñón. Entonces, esta concentración renal realmente se va a medir en la osmolaridad que tenemos. Entonces, la primera semana es de más o menos 800 milismoles por litro, va subiendo a 1000 milismoles por litro en el primer mes, y ya digamos que a los 2 años ya alcanza los rangos que se encuentran en la adultez entre 1300 y 1400 milismoles por litro. Lo otro importante es que la tasa de filtración glomerular va a aumentar hasta 3 veces en el recién nacido por el aumento de la ingesta de proteínas. En el caso de la leche materna, tiene un alto contenido proteico, por lo tanto, pues todo lo que nosotros estemos consumiendo, pues se va a degradar, y esos productos de desecho, pues van a terminar en el riñón. Y en cuanto a la materia fecal, como les comenté, hay una pérdida de agua realmente muy mínima que nosotros no vamos a calcular. ¿Cuándo nosotros vamos a tener en cuenta la materia fecal para pérdida sensible? Cuando hay, digamos, condiciones especiales como malformaciones gastrointestinales, en donde sí haya una pérdida significativa de agua. ¿Y cómo se van a medir? Por sonda. ¿Y nosotros cómo vamos a medir o cuantificar la orina? Con el peso del pañal. Listo. Entonces, en cuanto a iniciar este balance de líquidos y electrolitos, realmente nos vamos a enfocar en la clínica. Entonces, en los signos vitales, en la turgencia de la piel, en la integridad de la mucosa, se habla de la fontanela anterior que no esté deprimida, pues porque es un signo de deshidratación. Entonces, en la clínica del neonato, pues nos va a decir si el pequeño está deshidratado o no. ¿Qué es lo que debemos monitorizar realmente? Vamos a monitorizar 3 cosas. Uno es el peso del neonato, realmente es súper importante. También los líquidos que nosotros le estamos administrando, los líquidos eliminados, y eso es de manera rutinaria. Ahora, si el neonato ya está pues, en condiciones un poco más, pues, graves, o necesita como mayor, que nosotros estemos sospechando de otras patologías de base, entonces ahí le empezamos a pedir electrolitos en suero, súper importante el sodio y el potasio, ya lo voy a explicar, y la osmolaridad en orina. Sin embargo, acá digamos que para generalizar, para resumir en qué es lo más importante, el peso diario es la medida más importante para poder valorar el estado de los líquidos. Entonces, vuelvo y repito, en un recién nacido a término, esperamos una pérdida entre 5 a 10% en los primeros 4 a 7 días de vida, y en un recién nacido pretérmino, por lo que tiene mayor cantidad de agua, entonces esperamos una mayor cantidad de pérdida, entre 10 a 15% en los primeros 10 días. Listo. Entonces, ya con esto en cuenta, vamos a decir, necesitamos entonces el balance hídrico total, ¿sí? ¿Cuál es ese balance hídrico total? Es básicamente lo que nosotros le estamos administrando al neonato, ya sea vía oral o vía endovenosa, menos los líquidos eliminados, que son las pérdidas sensibles,
más las pérdidas insensibles. Entonces, es importante recordar que se va a esperar un balance negativo en la primera semana, porque es lo que queremos. Necesitamos que pierda agua. Entonces, acá también les doy otro ejemplo. Entonces, para calcular este balance hídrico total, entonces Martín recibió 9 tomas de 20 cc vía oral. No recibió nada vía endovenosa y se le calculó una diuresis mixta de 160 cc. Ahora, ya le habíamos calculado las pérdidas insensibles en 28 cc. Entonces, ya con esos datos, les voy a dar unos segundos para que calculen el balance hídrico total. Listo, pues realmente calcular el balance hídrico es sencillo, es simplemente todo lo que le estemos dando y todo lo que pues esté eliminando y pues eso es el resultado. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuáles fueron los líquidos administrados? Pues fueron 9 tomas de 20 cc, entonces 9 por 20, 180 cc, no recibió nada vía IV. ¿Y cuáles fueron esos líquidos eliminados? Entonces, por diuresis, que es lo que nosotros estamos cuantificando, fueron 160 cc. Y las pérdidas insensibles que le calculamos con la tabla, entonces fue de 160 más 28, 188. Ahora, los líquidos administrados, que fueron 180, menos estos líquidos eliminados, y me da un balance negativo de menos 8 cc. Como es el primer día, pues está normal. Listo. Entonces, eso en cuanto a nosotros cómo estamos mirando si hay un balance negativo, si está perdiendo peso, si digamos que sí se está regulando normalmente. Pero hay otra cosa importante y es, bueno, ¿cuánto líquido necesita Martín? Que es ese aporte hídrico total en el primer día. Ahora, con esto hay muchas revisiones de literatura, realmente uno encuentra muchísimas tablas. Yo les puse esta, pues por el artículo que yo revisé. Sin embargo, pues uno encuentra de todo. Entonces ahí sí ya depende de ustedes, de lo que ustedes quieran utilizar. Esta tabla lo que utiliza entonces es según el peso y más o menos calcula las pérdidas insensibles según ese peso y los requerimientos según el día. Entonces, en el primer y segundo día lo divide en el tercer y séptimo día y ya en el día 8 a día 30. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues encontrar una tabla que, digamos, que los ayude. Hay otra manera que es, uno empieza a 70 cc por kilo día y le va aumentando de 10 en 10 hasta llegar al día 7, un máximo de 150 cc por kilo día. Digamos que ese es el tope máximo que nosotros vamos a llegar. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el aporte hídrico total de Martín en ese primer día? Entonces, vemos con el mismo peso, entonces sería más de 1500 gramos y si está en el primer día está entre 60 y 80 cc por kilo día. Entonces, pues lo calculamos y nos da 133 cc día. Eso es el aporte hídrico que nosotros tenemos que darle a Martín en ese día. Ahora, aquí viene otro concepto y es que no le podemos dar de chorro los 133 cc. Tenemos que dividirlo por hora y eso, digamos que ya viene el concepto de goteo. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar por hora a Martín para poder cumplir con ese aporte hídrico total? Entonces, le vamos a dar 5.5 cc cada hora por esas primeras 24 horas. Digamos que sería el aporte hídrico total. Y le vamos aumentando cada día. Digamos que esta tabla me dice que voy aumentándole entre 15 y 20 cc, ya depende de ustedes lo que encuentren. Bueno, entonces acá ya viene otro concepto, es listo, ya sabemos cuánto líquido le tenemos que pasar a Martín, pero entonces, ¿qué tipo de líquido nosotros tenemos que pasarle? Porque pues hay muchísimos
cosas, muchísimas opciones. Entonces, nosotros lo que le vamos a pasar es la dextrosa. ¿Por qué? Porque en los neonatos es súper importante el concepto de evitar lo que es la hipoglicemia neonatal. Este concepto es fundamental saberlo porque nosotros en el momento en el que el neonato nace y le cortamos, lo separamos del cordón umbilical, nosotros le estamos quitando el aporte de glucosa que está constante, ¿sí? El aporte constante de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza el neonato a enterrar a todos sus mecanismos como de adaptación, ¿sí? Todo esto es fisiológico y pues empieza el cuerpo a decir, necesitamos más glucosa, pero entonces no sabemos de dónde tener la glucosa. Por eso es que es fundamental el inicio de la lactancia materna, ¿sí? En esa primera hora. Pero, digamos, en neonatos como Martín, en donde no le vamos a iniciar esa vía oral, lo que vamos a hacer es, necesitamos darle glucosa. ¿Por qué es importante esto? Porque también digamos que los neonatos van a tener una capacidad de almacenamiento de glucógeno, realmente la reserva está disminuida. También en los neonatos que son muy chiquitos, pues no van a tener ni tejido adiposo ni proteínas, entonces digamos que todo el mecanismo de la gluconeogénesis pues tampoco se puede dar. Y adicionalmente, pues toca tener en cuenta en esos pacientes en donde, digamos, las mamás tuvieron diabetes gestacional, entonces hay un hiperinsulinismo por parte del neonato, pues porque por los altos niveles, digamos, de glicemia que maneja la mamá, entonces, por esto, digamos que el neonato va a tener niveles elevados de insulina, entonces en el momento en que nosotros le estamos quitando el aporte de glucosa, la poca glucosa que estaba libre en la sangre del neonato, pues por esos niveles de insulina, la insulina empieza a disminuir esos niveles. Entonces, pues corren aún más riesgo de la hipoglicemia neonatal. Entonces, con esto, ¿quiénes tienen ese riesgo aumentado de una hipoglicemia neonatal? Los recién nacidos pretérmino, los que son pequeños para la edad gestacional, los que son grandes para la edad gestacional, hijos de madres diabéticas, por lo que les expliqué del hiperinsulinismo, y digamos que también toca tener en cuenta si a la madre se le administraron beta bloqueadores, antitricíclicos, clorpropamida o beta-simpático-miméticos, entre otros medicamentos, digamos que toca tener eso muy en cuenta. Ahora, ya con eso, introducimos como otro término que es el flujo metabólico. ¿Y qué es el flujo metabólico? Es básicamente esa velocidad de utilización de glucosa por el recién nacido, ¿sí? Es qué tanto yo necesito o qué tanto el neonato me está utilizando esa glucosa. Entonces, para esto, como todo en pediatría, hay una fórmula. Entonces, la fórmula, pues hay varias, pero digamos que esta es como una estandarizada, que es el porcentaje de la solución dextrosada que yo le voy a dar por el goteo que ya lo sacamos anteriormente, dividido en 6, que es una constante, por el peso del neonato. ¿Cuál es como el objetivo de esto? Digamos que mantener ese flujo metabólico entre 4 y 6 miligramos por kilo minuto. ¿Sí? Entonces, digamos que un ejemplo que yo traje, entonces, si nosotros le vamos a dar una solución del 10% a un goteo de 5.5%, que fue lo que le sacamos, entonces, al hacer pues la división y la multiplicación, vamos a tener un flujo, una infusión de glucosa entre 4.82 miligramos por kilo minuto. Y este 4.82, digamos que me entra dentro del rango que yo necesito. Entonces, está bien darle esta solución al 10% con este goteo. Entonces, ¿cómo sería esa orden médica? Necesito pasar 133 cc de dextrosa al 10%, que es el aporte hídrico que yo necesito darle al neonato a un goteo de 5.5 cc hora. Y esto me va a cumplir con, digamos que, este flujo metabólico. Entonces, acá vamos bien. Ahora, con el sodio, digamos que yo pues por motivos de tiempo, yo no me adentré en la hiponatremia ni la hipernatremia, pues ya digamos que patológica, sino que acá lo más importante es qué es lo que ocurre en el sodio, pues con el sodio en el neonato.
Entonces, ¿qué pasa en esos primeros 2 a 3 días posparto? El neonato empieza con la diuresis, ¿cierto? Empieza con la contracción del líquido extracelular. Pero adicionalmente no solamente está perdiendo agua el neonato, sino que también está perdiendo sodio. Entonces en esos 2 a 3 primeros días puede tener un balance negativo de sodio. ¿Cuál es la importancia del sodio? Realmente es un catión del líquido extracelular y es el más importante, que se encuentra también en plasma y líquido intersticial. El sodio no solamente es un catión, o sea, de carga positiva, sino que también tiene un alto poder osmótico, entonces me va a traer bastante agua. Entonces, me ayuda con el balance o con los mecanismos homeostáticos que yo voy a encontrar. Entonces, ya vimos que voy a tener un balance negativo de sodio. La pregunta es, ¿le repongo el sodio o no le repongo el sodio? Porque en teoría tendría una hiponatremia. Pero digamos que entre las primeras 24 a 48 horas no hay necesidad de reponer este sodio y se ha visto incluso más asociado a complicaciones. Hay 2 complicaciones importantes. Está la enterocolitis necrotizante y está el ductus arterioso permeable, ¿sí? Entonces, no debemos reponer sodio en los primeros 2 días. Y otra de las cosas importantes es que la fracción de excreción de sodio es inversamente proporcional a la gestacional. Entonces, entre más chiquito, más voy a excretar sodio. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una capacidad tubular limitada para la reabsorción de sodio. Entonces, el riñón no me puede reabsorber tanto el sodio, por lo tanto, todo se va a excretar. Bueno, entonces ya con esto, digamos que seguimos con el ejemplo, voy a seguirlo con el mismo peso, pero digamos que ya pasaron 3 días y Martín necesita entonces ya iniciar una reposición de sodio. Entonces, ¿cuál es la meta? Digamos que necesitamos, ese es el rango que yo encontré para reponer el sodio entre 2 a 3 miliequivalentes por kilo día. Y sabiendo esto, también que una ampolla de Natrol viene en presentación de 10 cc o 2.000 equivalentes por 1 cc. Entonces, si necesito reponerle entre 2 a 3.000 equivalentes por kilo día, entonces voy a utilizar el peso, ¿cierto? Entonces, si yo me voy por 2.000 equivalentes, entonces yo multiplico 2 por 1.9, que sería el peso. Entonces, esto es lo que yo tengo que reponerle a Martín. 3.8 mil equivalentes día, que lo puedo redondear a 4.000 equivalentes sin ningún problema. Entonces, pues utilizamos una regla de 3 y es, ok, si en un CC hay 2.000 equivalentes, ¿cuántos CC necesito para reponerle 4.000 equivalentes? Necesito 2 CC. Ya, ahí no hay pierde. Ahora, en el potasio, digamos que es el catión intracelular más abundante. Tiene una excreción renal entre 1.5 a 2.000 equivalentes día. ¿Y qué pasa en el potasio? Pasa lo contrario al sodio. Entonces voy a tener un balance positivo que después me va a caer después de los primeros días de vida. ¿Por qué se da esto? Porque hay una disminución de la función de la bomba de sodio-potasio ATPasa y porque va a tener una baja excreción renal. Entonces es importante tener en cuenta que en el neonato el potasio puede subir hasta 6.000 equivalentes en las primeras 24 horas y eso es normal, no toca hacerle nada, ni insulina, ni, bueno, todo lo que utilizamos para reducir pues una hipercalemia. Entonces, y también es importante tener en cuenta que la concentración de potasio en plasma es mayor en el neonato pretérmino. Y lo mismo, acá no hay necesidad de reponer potasio en las primeras 24 o 48 horas. Realmente en esos primeros 2 días nosotros nos vamos a enfocar en el aporte hídrico total y ya los electrolitos a partir del tercer día. Pues empezamos a pensar en eso. Y en cuanto, pues ese dato lo puse porque me pareció interesante y es que en la leche materna realmente, digamos que el potasio sube y después hay una caída de ese potasio. Sin embargo, pues no hay necesidad como de aportar como suplemento de potasio porque en la leche materna se encuentra que entre 150 a 200 mililitros por kilo de leche materna que se da, me va a aportar entre 2 a 3 mil equivalentes por kilo de potasio.
Entonces, pues es un dato también interesante. Bueno, entonces, es el tercer día y ya pudimos reponer el sodio de Martín, pero entonces nos falta el potasio. Entonces, para el potasio, digamos que esa reposición también va a ser entre 2 a 3 miliequivalentes por kilo día que yo necesito. Y aquí es muy chévere porque la ampolla de Catrol es igual a la ampolla de Natrol. Entonces viene también en presentación de 10 cc, 2 miliequivalentes en un cc. Y lo que vamos a hacer es pues el mismo cálculo. Entonces necesito reponerle 2 miliequivalentes por kilo, que eso me equivale más o menos a 4 miliequivalentes al día. Y con la regla 3, entonces necesito darle 2 cc de Catrol. Entonces, ¿cómo me quedaría la orden médica? Me quedaría pasar 133 cc de dextrosa al 10% a un goteo de 5.5 cc hora, que fue todo lo que hicimos, más 2 cc de caterol, más 2 cc de natrol. Y ya está. Ahí le estamos supliendo todas las necesidades a Martín en ese tercer día. Y finalmente, entonces, ya voy a terminar con condiciones especiales. Entonces, en neonatos con prematurez extrema, o que sean menores de 28 semanas o con un peso menor a 1000 gramos, entonces voy a tener, digamos que un aumento de esas pérdidas insensibles porque la piel está súper inmadura. Entonces, pues ahí voy a perder mucha agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay una maduración del estrato córneo que se demora entre 1 y 2 semanas, ya como para alcanzar a los otros neonatos, ¿sí? Pero como vamos a reducir esas pérdidas insensibles, entonces lo que les comenté, con bolsa plástica o con una incubadora de doble pared. Tenemos otro caso que es la asfixia perinatal e injuria cerebral, que esta puede estar asociada incluso a síndrome de secreción inadecuada de ADH. Con este síndrome, digamos que algo general es que aumentan esos niveles de ADH. Entonces, por lo tanto, digamos que aumenta la retención de líquido. Entonces, ¿qué se encontró? Realmente que la restricción hídrica no se hace ahora, sino que solamente se hace en presencia de hiponatremia, pero no se hace una restricción hídrica completamente, sino que se lleva a 2/3 de líquidos de mantenimiento hasta que el sodio alcance los rangos normales, ya después del tercer día. Pero entonces no se hace una restricción hídrica sola. Y en lo otro es del síndrome de dificultad respiratoria, en donde pues encontramos un mayor compromiso de hipoxia y acidosis. También se encuentra que la ventilación de presión positiva me aumenta la secreción de aldosterona y de ADH y me aumenta la retención de agua, pero entonces acá sí se ha visto que la restricción hídrica sí es necesaria hasta que mejore el neonato. Y ya, muchas gracias. No sé si tengan preguntas o si el doctor quiera comentar algo. Bueno, gracias, Valentina. No, pues aparte de darte las gracias, felicitarte por esta aproximación a los líquidos, algo muy de la fisiología llevado a la práctica y cómo aplicar esa fisiología y ese conocimiento de los cambios adaptativos normales que tiene el neonato en las primeras horas y días, cómo ese conocimiento puede ser importante para formular los líquidos. Como decía también Juan Francisco, pues es supremamente importante la formulación de líquidos en el neonato, porque su correcta aplicación pues, va a implicar claramente pues, la mejoría de enfermedades, ¿no? O disminuir una serie de comorbilidades que podría tener, que de por sí si es prematuro o está enfermo, ya las tiene en riesgo de enfermar elevados. Y con este conocimiento que tú acabas de compartir y con esa práctica, esos casos clínicos prácticos que compartiste, pues me parece que podemos tener una mejor aproximación, por lo menos una estabilización inicial en los primeros niveles, que es seguramente lo que muchos de los que están acá van a hacer inicialmente. Ya cuando sean pediatras, que me imagino que todos están en esta reunión, que van a ser pediatras, ya pues eh, profundizaremos un poco más en el manejo del paciente crítico. Pero creo que lo que presentaste es supremamente interesante e importante, que se lleven a la casa esos conceptos claves de adaptación en los primeros días y cómo se aplican en esos ejercicios prácticos
cómo le deben colocar los líquidos al recién nacido por lo menos. Bueno, no sé, yo más bien dejo es como a Juan Francisco y al auditorio, las preguntas y todo lo que quieran comentar. Bueno, perfecto. De verdad, muchas gracias. La charla habló acerca de todo eso que es la complejidad de los líquidos y electrolitos. Eh, ellos dependen mucho de las que se encuentren para aquellas personas que pediatría pueden llevarse de conclusión, ya se topen con estos temas. Es que las condiciones de los recién nacidos hacen que varíen las necesidades de sus requerimientos hídricos. Entonces es por eso que es necesario que uno entienda muy bien la parte de la fisiología, lo que ahorita estaba explicando Vale acerca de cómo debe existir una sincronía entre esa reestructuración de los líquidos intracelulares y celulares, la pérdida renal de sodio, potasio, cuando uno debe iniciar esas reposiciones, es ayudándole al niño. Pero digamos que estas situaciones se deben colocar así como cuando estudia la fisiología del adulto, cuando sean necesarios. Los niños ya pues tienen unas buenas condiciones y todo eso, la lactancia, como las previas, ideal. Tener estos conceptos claros, en verdad, gracias Vale, porque pues, fue un consolidado de todas esos puntos clave del manejo de los líquidos electrolitos. Como bien decía ahorita el doctor, pues realmente es hablar con casos, ¿sí? O sea, con esos ejemplos que nos mencionabas, es uno encontrar esas condiciones particulares en las que uno puede tener un niño y pues que sea necesario ya realizar los requerimientos hídricos y poder ya darlos en ellos. Es un tema, la verdad, complejo, en verdad, gracias por animarte en abordarlo. Es muy bueno tener que hayan personas que se animen a hablar de esto, porque pues, es retador en realidad. Sí, sí, entonces diría que conclusiones, tener súper presentes esos posibles cambios que existen en las tablas, que ya han sido definidos por la fisiología de los recién nacidos, cuándo reponer sodio y potasio en ellos, importante, y qué líquidos escoger, es fundamental. Ya en unidades de cuidado intensivo de los neonatos es cuando uno ya realiza esos famosos balances hídricos, así como en los adultos, y que se traten de evaluar esas pérdidas insensibles, pérdidas sensibles. Entonces ahí uno ya puede darle esa significancia al tema y que pues en realidad es algo que debería saber eh, cada uno de nosotros, no solamente como a quienes nos gusta la pediatría, sino al médico general que necesite remitir a un niño para poderlo llevar a un hospital de mayor complejidad y a llevarlo de una forma sana. Entonces, importantísimo, en verdad. Muchas gracias. Creo que no tenemos preguntas aquí en el chat o por manitos levantadas. Así que, en verdad, gracias por tu presentación. Listo, nos veremos dentro de 8 para poder abordar el tema de adaptación neonatal junto con el doctor Agudelo, para poder mirar acerca de toda esta parte de neonatos y poder ya dar con esto todos los conceptos básicos que queríamos como grupo de interés darle a las personas que no habían visto aún la pediatría y que podamos ya iniciar posteriormente a hablar de enfermedades y condiciones médicas que también puedan llamarnos la atención, ¿vale? Listo. En realidad, muchas gracias. Excelente revisión. Vale, gracias a ustedes también. Muchas gracias por este espacio. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muy buena Vale, noche. chao. Chao.